Ricardo nos ha presentado con un inmenso talento las stars de Hollywood y la historia posterior. Y es legítimo, dado que pienso que la palabra ha nacido para denominar a las grandes actrices del cinema. No sé exactamente cuándo ha nacido la palabra y la historia de esa palabra. 1920. 1920. ¿Quién lo inventó? Vino de la Metro Golden Mayer. Sí. Que ellos mismos lo produjeron, pero creo que hay... Sí. Edgar Morin creo que lo ha trabajado. Un siglo atrás. Hace un siglo. Y, sí. Sí. Bien. Donc, yo quiero, no tengo nada por decir sobre todo eso, me parece impecable, sino pensar a la historia anterior y generalizar la pregunta: ¿a qué necesidad transhistórica corresponde la elevación de algunos seres humanos de sexo femenino a la dignidad de la star? Fórmula que copia la de Lacan sobre la dignidad de la cosa. Se puede decir, una vez que se ha leído tu ponencia, que hubo stars del tiempo de antaño. Femme fatale y, vamos a decir, mujeres del destino. Por ejemplo, para tomar la antigüedad, Helena de Troya fue una star en su tiempo. Se comenta aún ahora y se ha hecho cuadros de ella, de Phryné, famosa cortesana de Atenas, que se ha presentado en un tribunal y hay cuadros de eso. Además, las diosas del Olimpo constituyen un verdadero star system. En Roma, rápidamente, Agripina es una star, Mesalina es una star, y las grandes putas, vamos a decir, de la ciudad. Todo eso marcado seguramente por un fetichismo que nota Javier Esqué al final de su texto, y eso nos hace pensar a lo que ha dicho Le Guil sobre la erotomanía, la posición erotománica de la mujer, que responde a este fetichismo propio al hombre. Lo pasamos fácilmente, y ahí también pasamos fácilmente al tema de Javier Esqué, por esa vía. En la Edad Media vamos a decir que las stars son santas, de manera que no pueden entrar en la categoría de putas, con la excepción que ha sido señalada de Marie-Madeleine,
que pasó del estatuto de mujer de mala vida al estatuto de santa, que da mucho esperanza a muchas. Pero podemos también pensar en el París de la segunda parte del siglo XIX, donde la reina de la ciudad era un pequeño número de cortesanas o de semi-mondaines, demi-mondaines, para no decir putas, y que se llamaban en esa época, este pequeño número de personas, las grandes horizontales. Alors, he buscado, me recordaba algunos nombres, pero he visitado Wikipedia para hablar de la Paiva rusa, que tiene un hotel en los Champs-Élysées, que existe ahora aún, Cora Pearl, Blanche d'Antigny, Mary Laurent, que ha tenido un salón literario, que ha sido amante a la vez de Mallarmé y del pintor Manet, que no es nada eso. Mallarmé más Manet, admirable. Y ahí también hay más nombres, pero ahí Lord Eman, que tenía la virtud, según lo que se decía, de desvirgar a los duques. Bon. Podríamos agregar un personaje que hubiera podido estar en el catálogo de nuestras Assises, Nana de Zola, personaje que es una cortesana y que quien termina más o menos como Anna Karenine y Madame Bovary. Enfin, la novela se termina por la descripción de su horrible muerte, no por suicidio, si me recuerdo bien, pero por causa de una enfermedad horrible, y describe la carne que se decompuesta, enfin, es mórbida realmente, pero gran personaje realmente de una puta superior, una puta sublime. Alors, hay que notar, es banal, que stares son femeninas. Se habla de hombres stares también, pero la palabra ya dice algo, es la star, no el star. Eso no existe, el star. Alors, ¿por qué son mujeres? Por la razón que la mujer no existe y la star la hace existir como imagen en el cinema, por ejemplo, pero también como carne. La lista lo dice, y también ahí las tareas del teatro. No hay que olvidar eso, Sarah Bernhardt, por ejemplo. Bon. Alors, podemos decir que hay una fuerza que eleva unas mujeres a la dignidad de la puta. Digo dignidad porque tienen un saber hacer gozar los hombres. Y a veces
a veces a las mujeres mismas. Claro, hay que ver si siempre la palabra puta es un mal decir de la mujer. Puede ser un bien decir en una cierta perspectiva, Javier es que lo nota, porque significa que tienen un saber hacer sobre el goce que mujeres dignas pueden enviar, ser celosas de eso y sentirse indignas por no tener ese saber. Y sabemos que un hijo, una hija criados, criados por solamente la madre, que viven solamente con la madre, eventualmente en la cama de la madre, que eso tiene cada vez resultados catastróficos. Son las catástrofes de la madre. No hay ese tipo de catástrofes con las putas.